corazón se abrió, se llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios me daba a entender lo que iba a ser mi vida, que me sacaba de ese mundo podrido de la brujería, de ese mundo sucio. Me sacaba, aunque yo fuera poquita en ese grupo, pero que mantuviera su alianza y que no me iba a volver a dejar tocar por esa vida de brujería. Eso es lo que yo entendí en mi corazón. Y yo le hacía así con la cabeza, le movía la cabeza a la hermana. Y la otra hermana dice, después de cantar en lenguas y alabar a Dios en lenguas, dice, el Señor me está mostrando un bebé gestándose en tu vientre. Desde hoy, dale gracias a Dios porque Él va a darte tu hijo. ¿Eso es lo que tú quieres? Me preguntó. Y yo le hacía así con la cabeza. Cuando pasó la oración de esas hermanas, de esas servidoras sobre mí, al mucho rato dar mi testimonio de decir que yo no podía ser mamá porque yo me habían desahuciado los médicos. Ya me habían dicho que yo no era estéril, pero recuerda la palabra, en tu casa no va a haber gente estéril, ni siquiera los animales, y vas a tener hijos. Entonces yo en ese mismo instante creí que iba a ser así. Y la hermana me dijo, Rubí, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El Cristo de la misericordia ha tenido piedad de ti, ha tenido misericordia de ti. Confía en Él y desde hoy dale gracias a Dios sin faltar un día por ese hijo que te va a dar. Y de ese día mi vida cambió. Yo comencé a integrarme a los grupos de oración, comencé a hacer retiros, hice la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y me integré al grupo de carismáticos de mi pueblo, de mi comunidad. Llegué a ser incluso ayudante de la principal del grupo de carismáticos. Cada día, cada miércoles daba mi testimonio a los nuevos miembros que se acercaban al grupo, dábamos el testimonio mío de que yo creía que iba a ser mamá y por todo lo que yo había pasado hasta ese momento, yo me integré, comencé a aprender a hacer el rosario y mi mundo fue cambiando. Pero al mismo momento que va cambiando mi vida hacia Dios, van comenzando a sucederme muchas cosas, muchas penurias, muchos desacuerdos, muchas cosas, infelicidad, pero yo me mantenía firme en la fe. De repente, en el transcurso del tiempo que va pasando, se me declara que tengo otro tumor en mi ovario, en mis ovarios. Y mi médico de cabecera me dice, mira, tú tienes un tumor muy grande, yo quiero operar, yo quiero sacarte todo, ya tú no vas a ser mamá, no es necesario que tú tengas el útero y los ovarios, es bueno evitar, porque esa es una enfermedad que no se te va a quitar hasta que tú dejes de ver tu menstruación. La endometriosis solamente para cuando tú dejas de ver tu menstruación. Entonces yo le dije al doctor en ese momento, cuando él me dijo que me iba a sacar mi útero, mis ovarios, o sea, era todo, yo no iba a poder tener mis hijos, yo creía que me iba a morir. Yo sentí una infelicidad y sentí una tristeza tan grande. Y yo recuerdo que yo bajé la cabeza y comencé a llorar y le dije al doctor, no doctor, yo no me voy a operar, yo voy a esperar. No, Rubí, tú tienes que operarte, tú no puedes esperar que se convierta en algo más. Parece que había algo más, pero él no me lo dijo ese día. Ese día yo esperé al miércoles para ir a la iglesia que la abrían en las tardes para hacer el grupo de oración. Y yo recuerdo que yo llegué delante del Santísimo, me puse de rodillas y le dije, Señor Jesús, perdóname, Padre. Perdóname por mi poca fe. Porque cuando el doctor me dijo que yo no, que tenía que sacar todo, yo perdí mi fe en ese momento, lloré porque no creí en tus palabras, Señor. Pero hoy vengo ante ti, Padre, de rodillas, humillada, porque yo hoy te voy a dar gracias, Señor, de nuevo, por ese hijo que me vas a dar, Padre. Y este tumor que yo tengo en mi vientre es mentira del demonio. Yo no lo voy a creer, Señor, porque lo que tú das, solo tú lo quitas, Señor.
Y comencé de ese día a dar rodillas diariamente en mi casa, a hacer el rosario de rodillas, a orar delante de mi cama y a creer que Dios iba a hacer el milagro en mí. Luego se acercó el tiempo y anunciaron un retiro de 4 días en la iglesia. Cuando hicieron ese retiro, era yendo todos los días, desde las 8 de la mañana hasta que terminara la noche. Fue un retiro bien extenso y bien fuerte. Y yo recuerdo que el cuarto día, el último día, domingo, desde que comenzaron las alabanzas, a cantar los hermanos, a alabar a Dios, yo comencé a llorar. Yo lloré todo el retiro. Era un llanto interminable. Yo no paraba de llorar. Y yo recuerdo que cuando el hermano le tocó leer la palabra, el evangelio ese día era la morroíza, esa mujer que tenía 11 años sangrando y era impura en esa época, en ese tiempo de Jesús, porque una mujer que menstrua constantemente está impura, no puede tocar a un hombre. Pero cuando ella escuchó que Jesús iba pasando, que iba derecho para la casa de Jairo, ella pensó en su interior, si yo logro tocar el manto de Jesús, yo voy a quedar sana. Y el Jesús ya estaba expuesto ese día en la iglesia, la hostia estaba expuesta en el altar, suntuosa, hermosa. Y yo recuerdo que cuando él dijo eso, estaba leyendo esa lectura, yo me paré de mi asiento y fui, me puse de rodillas, subí 2 escalones y me puse de rodillas delante del altar. Y agarré el mantel del altar y le dije a Dios, Señor Jesús, este es tu santo manto, Señor, sáname. Y yo caí en descanso espiritual. Y antes de caer, a mí me dio un temblor tan grande que caí en descanso espiritual. Luego, cuando ya me paré de ahí, ya estaban los hermanos cantando y alabando en lenguas y haciendo alabanzas hermosísimas. Yo fui y me senté. Yo no podía alabar externamente, sino internamente. Entonces el hermano dijo, aquí dejen que el Espíritu Santo de Dios, que venga con poder sobre todos ustedes. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Ven con poder, Señor, y llénanos de tu fuego. Cerré mis ojos, el servidor dijo, cierren sus ojos y dejen que el Espíritu Santo de Dios les hable a su corazón. Cuando yo cerré mis ojos, yo vi una paloma blanca que bajaba sobre mí con el cuerpo de Jesús en la punta de su pico y se posaba en mi cabeza. Y yo vi y abría los ojos y no lo veía y cerraba mis ojos y ahí estaba. Y yo vi a Jesús, no le vi su rostro, pero vi su cuerpo vestido de blanco que venía caminando del altar hacia todos nosotros. Yo lo vi con sus brazos abiertos y me iba a abrazar y yo no lo creía. Y eso fue una cosa tan hermosa, tan grande. Yo, la pecadora, que Jesús tuviera piedad de mí. Yo no lo creía y lo veía ahí delante de mí. Luego de eso, los hermanos comenzaron a decir, se sanó una persona ciega ese día, se sanaron personas inválidas, un joven que era atracador y era un ladrón, se sanó también, que luego es una gran persona el día de hoy. Y cuando me tocó a mí, la muchacha dijo, el servidor dijo, aquí hay una mujer que en este momento está sintiendo un fuerte calor y ardor en su ovario derecho. No sientas miedo, que esa es
Es el Espíritu Santo de Dios que te está arrancando de raíz ese tumor maligno que tú tienes. No sientas miedo porque Él te está sanando y te recuerda la promesa que te hizo de que tú vas a ser madre, porque tú vas a venir aquí y vas a dar tu testimonio. Y yo lo creí, yo dije, esa soy yo, porque yo comencé a sentir en mi ovario derecho un ardor, era un calor, como cuando usted pone agua a hervir, las burbujas así, yo lo sentía ahí en mi vientre quemándome, pero yo no lo pude decir ese día que era yo, porque estaba muy llorosa, estaba sollozando mucho, pero sí levanté las manos dándole gracias a Dios por su grandeza y por su piedad hacia mí, su misericordia. Después de eso, hermano, yo comencé a esperar, a creer que el Señor me sanaba, me había sanado. Fui a mi doctor y él me dijo, ya viniste para ver si ponemos la fecha para operarte. Y yo le dije, doctor, primero yo quiero que usted me revise nuevamente. Revíseme nuevamente a ver cómo está el tumor y si está más grande o qué. Entonces el doctor me está chequeando y está mirando y no ve nada. Y le dice a la enfermera que trabajaba con él, Rosa, ven, vamos a hacer el sonograma vaginal a ver si es que pasa que no puedo ver por el vientre. Cuando me hace el vaginal tampoco ve nada y me dice, pero tú no tienes nada. Y yo ahí mismo grité para la gloria y honra de mi Señor Jesús que me sanó y me operó ese tumor que tenía ahí. Y el doctor le salió lágrimas porque como me conoce de tantos años, pues me dijo, Dios mío, solo un milagro podía quitar eso de ahí. Y me preguntó, ¿tú botaste algo? ¿Tú vomitaste algo? Y yo le dije, nada, normal todo. ¿Qué pasa? Me deja ir a mi casa y me dice, no, hay que estarte revisando cada X tiempo. Yo quiero que tú vengas cada 3 semanas a la clínica porque te tengo que hacer otros estudios y mirarte que esté todo bien. Entonces, yo lo hice así mismo. Pues comencé a esperar la obra del Señor y el milagro y cada día darle gracias a Dios porque yo sabía que en el momento que Él quisiera me iba a hacer mamá. Cuando yo tuve mi primer encuentro personal con Jesús, donde me dijo que iba a ser madre, fue en el 2002, septiembre del 2002. A todo esto de mi vida, bueno, mi esposo todavía no iba a la iglesia, yo era la que iba sola, él no asistía, no le gustaba, me dejaba en la puerta de la iglesia y me recogía. Después, más adelante, sí, él comenzó a ir al poquito a poquito, se fue integrando, pero como éramos casados por la ley, no estábamos casados ni teníamos la bendición de la iglesia, pues no colgábamos y como que eso lo enfrió un poquito y no quería asistir mucho a misa. Pasa el tiempo y yo también hice el cursillo o el retiro de vida en el espíritu, lo hice como 3 veces. Eh, yo siempre me nutría de la palabra de Dios, eso era como una medicina para mí, como un alimento, tenía que tenerlo casi siempre para poder mantenerme firme en la fe. Y recuerda que te dije que mi padre, pues no me crió, y yo soy hija natural, después él me reconoció, y yo tenía un dolor muy grande con mi papá, y yo tenía 2 años que no le hablaba a mi papá. Y yo recuerdo que ese día, el primer retiro que yo fui, estaban confesando. Y yo recuerdo que en ese retiro yo no me podía confesar porque no estaba casada y estaba en pecado, pero yo le pregunté al padre, al sacerdote, le dije, padre, yo puedo tener una conversación con usted. Y él me dijo, sí, mi hija, tú puedes tener una conversación conmigo, pero no es una confesión. Yo dije, pero yo le voy a dar una confesión, aunque no me absuelva, pero yo necesito hablar con usted. Y yo recuerdo que ese día yo perdoné a mi papá. Yo comencé a perdonar a mi papá el dolor de no tener un padre conmigo que me criara, que me diera su amor, que me diera su apoyo incondicional. Yo lo perdoné ese día, comencé y perdoné muchas cosas que me pasaron en la vida. A mi mamá, al contrario, yo nunca le guardé rencor, a pesar de que mi mamá nunca me crió. En su momento, mi mamá me pidió
perdón cuando yo tenía 18 años. Me pidió perdón y me dijo que ella quería que yo la perdonara porque ella no había sido una madre para mí ni para mis hermanos. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo no tengo nada que perdonarte porque yo te doy gracias porque tú decidiste tenerme. Tú decidiste tenerme a mí y a mis dos hermanos. Y yo eso lo agradezco en el alma, porque si tú no lo hubieras decidido así, nosotros no hubiéramos estado aquí. Y lo que tú has hecho en tu vida de no criarnos y de estar con nosotros, yo no tengo que perdonarte, mi madre, porque yo te amo como quiera. Yo te amo mucho, mami. Y o sea que yo la había perdonado también a ella antes de ya morir, o sea, nunca le guardé rencor. Mi papá aún está vivo y me trajo para este país hace 10 años. Y después de que yo perdoné a mi papá, pues ya yo comencé a tener una relación más cercana a él. Lo llamaba, preguntaba cómo él estaba de salud. ¿Qué sucede? Mi papá me pide para yo venir a este país en el año cuando pasaron lo de las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas que murió mucha gente, pues en esa época cambió las leyes de migración. Yo tuve que divorciarme para que me salieran a mí los papeles más rápido, pero ese periodo de tiempo tardó 7 años para que me salieran mis papeles de residencia y yo pudiera venir aquí. En ese periodo de tiempo, mi papá se vio muy grave. Tuvieron que sacarle la mitad del estómago, páncreas, bilis, intestino delgado, intestino grueso. Él tenía como un cáncer que le había dado metástasis y le sacaron todo eso que estaba dañado. A todo esto, ya yo tenía mis hijos, más adelante doy esa parte. Yo recuerdo que mi papá estaba muy grave, no estaba bien, y en el grupo de oración que yo iba, yo recuerdo ese día que fui porque nadie me decía que mi papá estaba grave, porque mucha gente utiliza el método de no informarle a la familia lo que está pasando, de que para que uno no se preocupe. Pues alguien me dijo que mi papá estaba muy enfermo de gravedad y ese día en el grupo de oración yo le dije, pedí tanto en mi corazón al Señor, le dije, Señor Jesús, sana a mi padre, yo tengo tantos años que no lo veo, no permita, Señor, que él se muera antes de yo compartir con él. Eso era todo en mi corazón, yo no lo dije en voz alta, fue en mi mente y en mi corazón. Cuando ya estaba en la participación del grupo de oración de esa noche, que ya se había pedido perdón, se había pedido alabanza, que estábamos en los testimonios, yo recuerdo que yo tenía mis ojos cerrados cuando estaban en alabanza fuerte y yo vi a Jesús por mi segunda vez parado en el centro de la iglesia porque lo hacíamos en la capilla y él estaba parado ahí y él estaba vestido de dorado, crema y dorado y tenía su ropa con unas mangas largas y eran con el borde dorado y tenía un cinturón grandote dorado puesto en su cintura, pero su rostro yo no lo vi, pero él sí se acercó a mí y me abrió sus brazos otra vez y me estaba dando confirmación de lo que yo le estaba pidiendo de mi papá. Mi papá fue sanado, mi papá se curó de lo que tenía, hasta el día de hoy está sano, no le ha vuelto jamás esa enfermedad y en su vejez está viviendo lo que cabe bien. Y yo recuerdo que eso fue una felicidad tan grande de poder ver esa manifestación de Jesús en mi vida que yo comencé tampoco a buscarlo más, a investigar más del Sagrado Corazón de Jesús, a buscar más información del Cristo de la Misericordia. Yo siempre vivía cantando canciones de la Virgen. Todavía no sabía mucho de la Biblia, no había aprendido porque no había hecho cursos de teoría ni nada de eso, pero sí buscaba información, quería saber todas las cosas y poquito a poquito yo le dije al Señor, le decía en mis oraciones, Señor, enséñame tú, Señor, enséñame dónde dice esto y esto para yo saber poder defender a mi madre. Y el Señor se iba manifestando en mi vida, me iba diciendo en tal palabra. Y así yo iba buscando y aprendiendo, o escuchaba a un predicador hablando del tema que yo quería aprender. Y así fui aprendiendo poquito a poquito. Todavía no puedo decir que sé mucho, yo todavía soy un estudiante. Y cuando vino el tiempo de tener el milagro de tener mi hijo, mi primer hijo,
sin tratamiento, sin nada, porque recuérdense que les dije anterior, a mí me habían desahuciado, o sea, yo no tenía que llevar ningún tratamiento. Yo quedé embarazada, pero yo no me había dado cuenta que estaba embarazada. En ese tiempo, mi esposo, el papá de mis hijos, pues había ido a la capital y me dejó sola en la casa. Yo vivía en una casa grande y tenía la puerta de la sala de entrar del frente y una puerta que había en la cocina. Y yo tenía mucho patio. En ese tiempo los celulares, o sea, no todo el mundo tenía celulares ni nada de eso. Y como dije antes, se iba mucho la luz eléctrica. Yo tenía un inversor en mi casa que cuando la luz salía, pues entraba el inversor. Yo nunca me quedaba sin luz. Pero ese día, mi esposo me dice, vete para casa de tu tía y quédate allá para que no amanezcas sola en la casa, porque es muy peligroso. Y yo le digo, no, yo estoy bien, yo me quedo con Dios, me quedo en la casa con Dios. Y mi casa tenía todas las ventanas protección de hierro. O sea, todas las ventanas tenían una protección de hierro. O sea, nada, lo único que no tenía hierro eran las puertas. Eran 2 puertas de madera normal. Ese día yo me quedo dormida y me despierto porque se fue la luz a las 2 de la mañana. Porque cuando me despierto, que veo que está todo apagado y veo que tampoco entra el inversor, busco mi celular para encenderlo y también mi celular se le había acabado la batería. Y me quedo sentada en la cama y digo, ay Dios mío, ¿y cómo me voy a mover si no veo nada? Esa casa, las ventanas eran de metal, que tú las cierras y no entra ni una luz de afuera. O sea, toda la casa está a oscuras, ¿verdad? Del lado afuera de mi habitación había una mata de tamarindo sembrada. Y siempre el que camina por ahí, pues si tú pisas los tamarindos, suena crack, crack, como el crack de la cáscara del tamarindo cuando la persona lo pisan. En eso yo escucho fuera de mi habitación que hay alguien, porque escucho los tamarindos siendo pisados en el suelo. Y me pongo de pie y el corazón comienza a latirme porque me acuerdo que mi esposo me dice, no te quedes sola porque hay muchos ladrones y puede pasar algo. Pues yo escucho que intentan abrir mi ventana como con las manos y se oye el rasguño de las uñas de las personas tratando de abrir las ventanas. Yo me pongo de pie y me acerco a las ventanas tanteando y veo que están cerradas completamente. Me muevo, me salgo de mi habitación. Esa casa tenía 3 habitaciones, era una casa amplia. Y yo me voy a la siguiente habitación que me queda al lado. Pero la gente que estaban afuera, que yo sé que era más de una persona, porque se oía un murmullo, se oía un murmullo de voces, se oía como arrastrando. Yo lo que pensé era que ellos estaban preparados con una bolsa llena de hierros para poder desprender la protección que yo tenía en cada ventana, porque se oía el hierro sonando, se oía todo eso, y yo calladita, descalza, en la casa me fui a la siguiente habitación, tanteé las ventanas y no estaban abiertas. Me voy a la siguiente habitación y ahora mismo, cuando ya yo voy por el hall para ir a la cocina y a la sala, oigo una voz que me dice, reza un Padre Nuestro. Me dice así, que a mí que rece un Padre Nuestro. Yo comienzo a rezar, Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo, pero yo no podía continuar, yo no podía salir de esa frase, Padre Nuestro que estás en el cielo. Cuando llego al frente de la cocina, que hay una puerta que da al patio, y del frente a mí está la sala, pero bien lejos de mí, pero allá está la otra puerta. Toda ese ventanal que está entre el comedor y la sala comienza a sonar. O sea, me están tratando de derrumbar la casa. Eso era lo que yo escuchaba. Mi corazón se estaba saliendo por mi boca porque yo no podía gritar. Si gritaba, nadie me iba a escuchar. Me iban a escuchar lo que estaban afuera y podían entrar más fácil porque iban a saber que yo estaba sola. Entonces, ahí se me salieron hasta los pipís. Yo me oriné de pie parada en la sala del terror que yo escuchaba, porque las 2 puertas al mismo tiempo por fuera me la comenzaron a mover, a hacer así, a moverla, a agitar las puertas. Y yo en ese momento, mi corazón vino una oración que fue clamar, clama la sangre de Cristo, clama la sangre de Cristo. Entonces yo comencé y dije, Señor Jesús,
Cúbreme con tu sangre preciosa, Señor. Cubre mis pies, mi cabeza, mi casa. Señor, coloca un ángel custodio a mis espaldas, a mis pies, en mi cabeza y protégeme de todo mal, Señor. No permitas que nada malo me pase. Toda esa oración yo la hice en silencio para que no me escucharan. Cuando me recordé del rosario que me había traído mi prima de Medjugorje, corrí a mi habitación, tomé el rosario y me puse de rodillas a hacer el rosario y a pedirle a mi madre que me ayudara. Ahí yo le dije, Madre mía, Madre Santísima, no me dejes sola, por favor. Ayúdame, Madre, porque en el momento que yo estoy de pie en la cocina, siento que algo se mueve en mi vientre, se me movió, saltaba como cuando tu corazón salta, que late, 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 pero yo lo sentí en mi vientre, mi corazón, yo lo sentí en mi vientre latiendo, corrí, le pedí a la Virgen, le dije, Madre Santísima, no permitas que si yo estoy embarazada, pierda la barriga por este terror que siento ahora mismo. En el mismo momento que sentí, dije esa oración y tomé el rosario, todo se cayó, todo se silenció. Yo continué orando de rodillas hasta que amaneció, de rodillas delante de mi cama orando. Cuando amaneció, que salió la primera luz del sol a las 6 de la mañana, yo fui a abrir las puertas, miré afuera porque yo lo que pensé era que mi casa estaba destruida con todo lo que hicieron. Hermanos, no había nada. Todo normal, muy bonito afuera, todo limpio. Y yo pensé, Dios mío, pero me vinieron a hacer una maldad. Pero nadie sabe que yo estoy embarazada. Yo no estoy embarazada todavía y me puse a pensar. Y en eso, en esa semana, cuando yo a mi esposo le cuento lo que pasé, ese susto tan terrible que yo pasé, yo lo viví, eso no fue un sueño, yo lo viví en carne propia. Pues me dice, ay Dios mío, bueno, pues en eso vamos al doctor porque me tocaba mi chequeo mensual. O sea, ya a mí me chequeaban, no cada año como a todas las mujeres normales, por todos los problemas que yo tuve, pues el doctor me puso un chequeo más regular, más cercano. Cada mes yo tenía que ir a chequearme. Pero en esa ocasión yo había durado un par de meses sin ir y ese día cuando voy, le digo al doctor, doctor, yo tengo un mes y 13 días que no veo mi menstruación. Y él me mira y me dice, Ruby, por favor, no crees que estás embarazada, ¿verdad? Yo le dije, doctor, pero por favor, mándeme a hacer la prueba. Y me dijo, mira, faltan muchas personas delante de ti. Si tú quieres, está bien, yo te voy a complacer. Ni siquiera creía que yo estaba embarazada, nada. Cuando me manda a hacer la prueba de sangre, a lo que sale la prueba, tú puedes esperar tu turno. Y así lo hicimos. Bueno, pues una amiga mía, una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, que en ese tiempo también estaba muy perdida, que tenía hasta un altar en su casa, estaba bien disturbada ella. Ella no le gustaba ir a la iglesia, ni le gustaba ir a los grupos de oración. Yo intenté invitarla muchas veces, pero ese día el Señor hizo que yo la invitara a que me acompañara al doctor. Y ella aceptó. Y era para que ella viera el milagro. Cuando el doctor me tocó chequearme, ya el doctor tenía pues la prueba, los resultados del laboratorio y me dice, Rubí, antes de yo darte los resultados, yo te quiero revisar. Cuando él me revisa, él ve un embrión, o sea, todavía yo lo que tenía era un mes y algo de embarazo, era bien pequeñita la barriga, era solamente un embrión que se veía su corazón latiendo. Entonces me dice, y digo yo, doctor, estoy embarazada, y me dice, no, ven en 15 días, no me dijo que estaba embarazada, ven en 15 días y yo te voy a revisar otra vez. Cuando vuelvo en 15 días, él se queda pasmado, me vuelve y hace la prueba y me dice, tú estás embarazada. Oh, Dios mío, yo dije, para la gloria y honra de mi Señor, él ha hecho el milagro. Pues mi embarazo fue muy riesgoso, de alto riesgo, porque recuerda que tengo la tiroides y la tiroides no me dejaba salir embarazada. Pues el doctor de la tiroides me dijo, tú no puedes dejar de tomar tu medicina de la tiroides porque eso te va a descontrolar. Pero mi ginecólogo me dijo un día, no tomes nada sin mi autorización. Pues yo no les recordé que yo me tomaba mi
pastilla de la tiroides y yo simplemente dejé de tomarme las pastillas de la tiroides en el embarazo. No me la volví a tomar más, cuidando el embarazo. Mi embarazo fue un embarazo de alto riesgo, o sea, yo desde los 2 meses, yo comencé a tener contracciones. Eran contracciones de cada 9 minutos una contracción. Y a mí tenían que darme un medicamento para evitar que me dieran esas contracciones. Pero al mismo tiempo ese medicamento me contrariaba mi salud en el corazón y en otras cosas. Y a medida que iba pasando mi embarazo, pues todo se iba complicando más. Yo tuve, al 6.º mes de mi embarazo, me salió otro tumor en la cara, en mi parótida derecha. Me salió una bola que se creció hacia afuera y era un melanoma. Pero cuando se me descubre el melanoma en la cara, pues el doctor me dice, no te podemos operar porque primero vamos a esperar que ya tú estés en término de tu bebé para luego pues operarte, ver si te mandamos donde un maxilofacial para ver qué pasa con eso contigo. Bueno, pues transcurre mi embarazo, como dije, era de alto riesgo, ya los últimos meses las contracciones eran cada 7 minutos, cuando yo me podía tomar el medicamento para evitar las contracciones, pues tenía que salir a hacer cosas para evitarme eso. Cuando yo no me lo tomaba, las contracciones eran cada 7 minutos. Y yo hice mi embarazo con tanto exceso de líquido amniótico que mi embarazo parecía de un niño de mellizos, de tan grandote que era. Era inmensa mi barriga, inmensa, inmensa. No podía tomar agua para poder, cuando tenía sed, lo que podía era tomarme un hielo, ponérmelo en la boca, que se derritiera un poquito, y ese era el agua que yo podía tomar, porque nada líquido podía beber, porque eso me agregaba más líquido al vientre, me lo ponía peor, más las contracciones. Fue algo desesperante. Bueno, el embarazo tuvieron que madurarle los pulmones al bebé por si se adelantaba, porque estaba en ese riesgo. Ya después de las 7 minutos, cada 7 minutos de contracciones, pues me bajó a cada 5 minutos. Fue un sufrimiento eterno ese embarazo, igual que mi segundo embarazo con mi niña. Mis dos embarazos fueron de 8 meses, mis hijos nacieron de 8 mesinos, los dos muy, muy peligrosos, venían acompañados de tumores detrás de ellos, del útero, venía acompañado de 2 y 3 tumores. Los tumores crecían con el embarazo también, por eso la barriga mía eran extremadamente grandes. Y cuando yo di a luz de mi primer hijo, pues que fue con cesárea, los 2 bebés que tuve, eh, el niño absorbió parte del líquido amniótico cuando lo estaban sacando, cuando rompieron la bolsa. El bebé absorbió ese líquido y eso ocasionó que el bebé no llorara cuando nació. Y yo estoy casi perdiendo el conocimiento cuando el doctor dice, el bebé no llora y lo están tratando al bebé y yo estoy oyendo eso y yo estoy agonizando en mi corazón, pero en las manos de María, en la mano de la Virgen. Yo le dije, madre mía, tú tuviste 9 meses de embarazo y llevaste a bien a Jesús hasta que Él nació en tus brazos, madre mía. Ayuda a que mi familia vaya bien. Y a pesar de que yo estaba tan grave, yo confiaba de que todo iba a salir bien. Hasta que escuché que mi bebé hizo un sonido, no fue un llanto, solamente hizo un sonido y ya entonces los doctores vinieron donde mí. Ahí escuché cuando uno de los doctores dijo, hay que sacar este tumor y vamos a sacar este. Nada más le vamos a dejar uno porque no podían sacar todo, porque era una operación demasiado terrible al mismo tiempo. Más el otro tumor que tenía en la cara. Pasan los 6 meses, el doctor me dice, mi hijo tuvo 9 días en cuidados intensivos porque no podía respirar por sí mismo. Nació con la condición de asma, o sea, él es asmático de nacimiento. Y no me lo llevaron a ver a mi habitación. Yo tuve que ir a ver a mi bebé a la sala de recuperación sin permiso de mi doctor, porque él no me daba permiso, porque el bebé se le hacía un hoyo, un hueco cuando respiraba en el pecho, cerca del corazón, cuando él respiraba, un hoyo hacia adentro.
Pero cuando yo fui sin permiso de mi doctor a la sala de prenatal o a la sala de los bebés, yo sabía cuál era mi bebé sin yo haberlo visto. Y yo fui derecho a donde él, le dije al camillero, llévame, ese es mi bebé. Y cuando yo le dije su nombre, Gabriel, el bebé reaccionó y comenzó a recuperarse y a sanar hasta que me entregaron a mi bebé. Yo tuve tantos problemas con mi bebé porque mi doctor me dijo, no puedes descuidarte, tienes que estar mirando y vigilándolo. El niño se puede asfixiar. Si tú le ves la boquita morada, puede ser que no esté respirando. Pero había un asunto que yo no tenía mamá, ni tenía abuela, nadie, ni mis hermanas estaban todas en Nueva York, nadie me podía atender. Una tía mía que yo adoro, esposa de mi tío, me enviaba una persona con mi comida todos los días a la casa para que me atendiera, me bañara, pero yo las noches pues estaba sola con el bebé, mi esposo se iba a trabajar y yo no dormía, yo no me acostaba en mi cama, yo me quedaba en una silla para no dormirme porque la operación era tan grande que apiarme de la cama y subirme era muy doloroso para mí. Y y mi habitación no era muy grande, era una habitación pequeña ya con el Moisés al lado de mi cama, pues cada vez que no, yo lo veía que no podía respirar y un día aclamé a la Virgen Santísima porque mi madre siempre ha estado ahí y le dije, madre mía, tú eres mi madre, adóptame como tu hija, Madre Santa, enséñame a ser mamá, que yo no sé. Enséñame a atender a mi hijo, que yo no lo sé hacer, madre mía. Y mi madre me ayudó a ser una mamá. Y saqué a mi hijo adelante. Era muy enfermito, se me apretaba mucho de asma, había que estarlo nebulizando a cada momento. Y cuando yo salí embarazada de mi segunda hija, yo también salí embarazada sin tratamiento ni nada. Y tuve mi hija lo mismo que mi hijo, un embarazo muy riesgoso, nació de 8 meses y dando a luz a mi hija en cesárea, con una cesárea, pues me dio preeclampsia. Me tuve al morir y yo me inflé, me inflamé inmensa, mi cara, todo se puso grande, pero mi hija no le pasó lo que al varón, no tomó líquido amniótico, o sea, ella nació sana, gracias a Dios. Solamente tiene la condición de que tiene sinusitis alérgica nada más. Después mis hijos están sanos los dos, gracias a Dios. El día que mi hijo nació, después que yo lo saqué del cuidado intensivo, que me lo entregaron los doctores, yo fui a la iglesia para presentar yo sola a mi hijo antes de llegar a mi casa. Y yo recuerdo que el día así que yo no podía ni caminar porque yo duré mucho en recuperación. Yo entré al Santísimo, estaba expuesto y la servidora que estaba haciendo el rosario y leyendo la palabra en ese momento con las demás, permitieron que yo entrara a presentar a mi bebé en silencio. Dije, Señor, aquí traje mi hijo, él es tuyo, Señor, guía mis pasos, hacer las cosas bien con él. Y yo recuerdo que la señora estaba leyendo una palabra donde dice, cuando Jesús fue llevado al templo a presentarlo, cuando María y José fueron a presentar a Jesús al templo, esa era la palabra que estaban leyendo en ese momento la hermana, y me dice, el Señor, ese niño cuídalo mucho y llévalo por el camino de Dios. Yo le dije, sí, eso mismo es lo que voy a hacer. Y pasado el tiempo, pues acuérdense del tumor que tenía en la cara, cuando voy donde un maxilofacial a los 6 meses de mi hijo haber nacido, el maxilofacial es el que se encarga de todo lo que es diente, mandíbula y todo esto aquí, y él me dice, mira, tú tienes un melanoma en la parótida y hay que retirar la parótida, el melanoma, y te va a quedar un hoyo en la cara, de ese lado te va a quedar la cara con un hoyo y tu boca puede quedar torcida porque el nervio facial pasa por la parótida y al remover la parótida y el tumor, pues vas a quedar con la boca torcida y vas a quedar con la cara hundida. Eso no es problema para ti. Y yo le dije que no, que estaba bien, pero
Yo fui donde 2 más maxilofaciales y me dijeron lo mismo. O sea, hay que retirar la parótida, hay que hacer también retirar el tumor y ver que no te ramificado, que no se haya ramificado, porque si no iba a haber más problemas. Entonces, llegó el día de mi operación y yo recuerdo que me dejaron sola, me cateterizaron, me pusieron mi suero y todo, y me dejaron sola en la sala de operación, no donde me iban a operar, sino la que es antesala de la operación. Y yo tuve una conversación con Jesús. Yo le dije, Señor Jesús, tú me has hecho la mujer más feliz del mundo, dándome el derecho de ser madre, la bendición de ser madre. Ahora tú me vas a operar, Señor. Si tú quieres, opérame tú. Tú puedes hacer todas las cosas. Si tú quieres, Señor, a mí no me importa quedar deformada, a mí no me importa quedar con un hoyo en la cara, a mí no me importa que mi boca quede torcida. Yo solamente quiero vida y salud para criar a mis hijos y llevarlo por delante y guiarlos hacia ti. Esa operación me dijeron que yo tenía que quedar interna por lo menos 2 días en el hospital, pero el Señor me operó, no hubo que retirar la parótida, el melanoma ya no era melanoma, era un tumorcito, me retiraron el tumor, mi nervio facial no se dañó y mi rostro quedó igual como si no me hubieran hecho ninguna operación. La operación quedó tan bien hecha que ni siquiera se nota. Eso quedó perfecto. No hubo que hacer nada ahí. El Señor volvió a hacer otro milagro en mi vida. Ya van 3 milagros y muchos más, pero es tan grande tener la fe en el Señor y la confianza de que Él va a hacer las cosas que tú le pides con amor. Si están para ti van a ser, pero solamente confiar en Dios de que Él puede todas las cosas. Un día hago otro retiro de vida en el espíritu y vuelvo y lo hago y hacen una dinámica después de la charla, me acuerdo como ahora, y hay un servidor que dice, vamos a hacer grupos para hacer dinámica y que ustedes den un testimonio y puedan dar las experiencias que han sentido de hacer este curso. Cuando me toca a mí hacer esta dinámica, pues me recuerdo de lo que me pasó antes de yo saber que estaba embarazada, ese susto que pasé en mi casa, yo lo comento y digo, ay Dios, antes de yo saber que estaba embarazada me pasó esto y fue tan terrorífico que gracias a Dios yo no perdí a mi hijo, porque es un embarazo reciente, se pierde hasta con un susto, con un ratón o cualquier susto que tú te des, se puede perder un embarazo. Y uno de ellos me dice, mira, el Señor me da palabra de conocimiento y me dice que eso no eran ladrones lo que fueron a tu casa. A tu casa fue una legión de demonios y no entraron a tu casa, pero te molestaron para que se perdiera la gracia que Dios te dio. Pero lo que Dios da, solo Dios lo quita. Y yo lloré tanto, yo dije, Dios mío, Padre Santo, porque eso, cuando tú vives en una vida disoluta o una vida del mundo. Cuando tú vives en el mundo, él no te molesta, el maligno no te molesta. Cuando tú dejas de seguirlo, es que él te hace la vida imposible, te quiere destruir, te da enfermedad o te hace muchas cosas para que tú no seas feliz. Esa vez yo viví eso y eso fue algo tan horrible que yo no quiero volverlo a vivir nunca más en mi vida. No se lo deseo a nadie. Y yo puedo decirles, hermanos, que el Señor ha cambiado mi vida para siempre. O sea, me ha hecho la mujer más feliz del mundo, me ha hecho una madre ejemplar, aunque no, mi esposo y yo, el padre de mis hijos, nos divorciamos, o sea, habíamos divorciado antes de que me salieran los papeles y continuamos viviendo en vida marital, en matrimonio. Yo quedé embarazada de él las 2 veces y en el matrimonio, pero no nos casamos. Nos separamos, yo vine para este país y no me volví a casar más con él, o sea, nos separamos definitivamente. Yo conocí a alguien aquí y aquí sí ya, entonces, a los 3 años de estar aquí, pues conocí a esta persona y en el 2017 pues nos casamos por la iglesia y por la ley. Y él también funge como padre de mis hijos, es una persona que no tiene hijos propios y era adventista y se convirtió a la iglesia católica, quiso bautizarse, quiso prepararse en Rica, se preparó, hizo todos los comunión, bautizo y confirmación
Y antes de nuestra boda, nosotros hicimos un voto de castidad de, de 4 meses o 6 meses, no recuerdo, de vivir en vida, 6 meses en vivir en vida en abstinencia. Nosotros no tuvimos relaciones y nos respetábamos mutuamente y le ofrecimos eso también a nuestro Señor en ofrenda por nuestra felicidad y por nuestro matrimonio, de hacer las cosas bien. Y el Señor hoy día, pues yo le sirvo a mi Señor, soy servidora en la iglesia, leo, soy la que canto el salmo, la primera lectura, la segunda lectura, sirvo en el altar para la gracia de Dios y para su gloria y su honra, le sirvo a Él. Él es mi Dios y es mi todo. Ya que Dios la ha convertido, transformado completamente su vida. Quedó atrás la- todo lo que es las prácticas ocultas, quedó atrás, quedó... ¿Cómo se siente su corazón ahora? Yo me siento regocijada en el Señor. O sea, el Señor nunca me ha dejado sola, ni siquiera cuando no estaba en gracia de Él, ni tenía los sacramentos. Siempre estuvo conmigo y me lo demostraba. Y incluso puedo agregar, señor Arturo, que en una ocasión, cuando vivíamos en Nueva York, eh, tuve una experiencia muy fea también de algo, porque eso siempre me molesta, a veces no, pero ese día mi niña pequeña se levanta y me dice, mami, algo no me deja dormir, no me deja dormir, hacía noches que ella me estaba diciendo que algo no la dejaba dormir. Y ese día yo me desperté con ella y fui a la habitación, comencé y eché agua bendita en la casa y hacer oración en silencio. La llevé a su camita, la dormí con el rosario de la misericordia. Yo hice 3 rosarios seguidos de la misericordia, de rodillas delante de la cama de los niños, y hasta que se durmió. Cuando ya yo llevo el cuarto rosario, que ya estoy agotada, era bien ya de madrugada, voy a mi habitación, mi esposo ni se enteró, yo lo hice todo sola. Yo me siento en mi cama y yo tenía mi Biblia, siempre duermo con la Biblia al lado de mi cama. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, ay Señor Jesús, yo estoy tan cansada, Padre, tú estás conmigo, Señor, yo estoy sola o tú estás conmigo. Y escuché esa voz que me dijo, y 41. Entonces me quedé pensativa, y 41, y me vino Isaías 41. Entonces cogí la Biblia, la abrí y leí todo el capítulo 41, y hay una parte que dice, no temas que yo estoy contigo. O sea, me estaba dando la confirmación de que él estaba conmigo ahí, él no me iba a dejar sola tampoco en esa batalla. Y te puedo decir, Arturo, que lo más grande que tú puedes tener es tener la confianza en Dios, creer en Él, escuchar su palabra santa, leer todos los días la Biblia, el Santo Evangelio, leerlo en familia, dar gracias a Dios. Él me ha dado tantos regalos como el aprender a dar gracias por todo, hasta por los momentos difíciles de la vida. Gracias Dios por esto, gracias Dios por aquello. Mis hijos también hacen el rosario conmigo, son niños buenos, ejemplares. Yo los he llevado por el camino correcto, son monaguillos. Ya mi hija se está preparando para la confirmación, ya mi hijo tiene todo. O sea, mi casa está llena de la gracia de Dios, porque a pesar de que hay momentos que vienen la desesperación, como a Job, que le dieron esa prueba tan grande, vienen esos momentos en mi vida y nosotros nos mantenemos en la fe, no dudamos. Si está pasando esto, porque tal vez tiene que pasar, démosle gracias a Dios. Y en mi vida, desde que yo conocí a Jesús, que fue en el 2002, jamás tuvo cabida en mi vida el escuchar sobre horóscopo, el creer en cosas que no son Dios. Mi vida ha sido una creencia total y una aprendizaje con el padre Luis Toro, el padre Moncada, con el padre Carlos Cancelado, con el padre Teo. Yo soy una alumna de ellos, yo estoy aprendiendo con ellos. Ellos me han llenado también. El padre Emiliano Tardif, están sus discursos también en YouTube. Todos los testimonios que se dan en este canal suyo, que es para la gloria de Dios, para que todas estas personas también pues se animen a hablar y abrirse y decir lo que el Señor ha hecho en sus vidas. O sea, yo tengo ese amor tan grande en mi corazón por los demás,
perdono muy fácil, me olvidan las cosas, si me hacen daño, pues perdono, no tengo rencor en mi corazón jamás. Y puedo agregar, señor Arturo, que incluso quiero hacer, si Dios me lo permite y Él lo quiere así que sea, crear un ministerio, me voy a permitir decirlo aquí, tal vez se motive mucha gente en hacerlo también, crear un ministerio donde podamos enseñarle a los niños que terminan la enseñanza de la comunión, esos niños que terminan la enseñanza de la comunión, que tienen que esperar hasta los 12 años para comenzar a hacer la confirmación, pues hay un lapso de tiempo ahí que se pierde. Entonces yo quisiera crear un ministerio donde le enseñarle a los niños sobre la vida de los santos, la importancia que es saber la vida de cada santo que es importante en nuestra vida, el Padre Pío. Son tantos santos, Ana Catalina Emmerich, que nos dan vida y riqueza a nuestra alma. ¿Por qué? Porque aprendemos de lo que ellos vivieron, de esas vivencias con Dios. Entonces, enseñar a esos niños hasta que lleguen al tiempo de hacer su confirmación sobre la vida de los santos. Y si el Señor me permite hacerlo, pues algún día lo haré y se lo dejaré saber, señor Arturo. Amén, hermanita. Pues mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio que les doy muchas gracias. Gracias por estar conectados en su canal. Sigan, por favor, conectados, suscríbanse al canal y compartan estos testimonios, ya que mucha gente va a ser bendecida a través de estas palabras. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.